Atención al mundo porque lo que estamos a punto de revelar trasciende cualquier frontera diplomática conocida hasta la fecha. Caracas ha caído en un silencio sepulcral tras la operación de extracción más violenta y quirúrgica de la historia moderna. Nicolás Maduro ya no está en el Palacio de Miraflores. Lo que el Kremlin intentó ocultar desesperadamente ha salido a la luz a través de una filtración que pone a la humanidad al borde de un conflicto sin precedentes. No fue una simple detención, fue un golpe directo al corazón de la influencia rusa en el hemisferio occidental. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel han confirmado que durante la captura de Maduro, las fuerzas especiales de élite no solo se llevaron al dictador, sino que confiscaron dispositivos electrónicos cifrados que detallan una red de corrupción que supera los 850.000 millones de dólares, una cifra astronómica que deja pequeña cualquier otra malversación en la historia documentada del planeta. Mientras el mundo procesa estas cifras de infarto, en Moscú, Vladimir Putin ha convocado a su Consejo de Seguridad Permanente en una reunión de emergencia absoluta que ha durado más de 20 horas consecutivas sin interrupciones. La amenaza es real, directa y escalofriante contra Washington. El video secreto que ha circulado en los niveles más oscuros del poder global muestra a un Putin visiblemente alterado, advirtiendo que la detención de su principal aliado estratégico en América Latina es una declaración de guerra total y que no dudará en utilizar todo su arsenal si Maduro no es devuelto a suelo venezolano en menos de 72 horas. Dentro de su celda de máxima seguridad, en una ubicación subterránea, que ni siquiera los radares más avanzados pueden detectar, los informes filtrados indican que Maduro ha perdido completamente el juicio y el contacto con la realidad. Testigos presenciales aseguran que el hombre que alguna vez ostentó el poder absoluto ahora grita incoherencias a todo pulmón, golpea las paredes reforzadas con una fuerza inhumana hasta que sus nudillos sangran y reclama la presencia inmediata de sus protectores rusos y cubanos que, en este momento, parecen haberlo dejado a merced de su destino. El despliegue militar ruso en las aguas del Caribe se ha multiplicado por 15 en las últimas 48 horas. Submarinos de propulsión nuclear han sido detectados en posiciones de ataque cerca de las costas de Florida en una maniobra de provocación que busca forzar una negociación inmediata para la liberación del prisionero más valioso del siglo XXI. La tensión es de tal magnitud que los mercados financieros globales han colapsado, viendo cómo el precio del petróleo se proyecta hacia niveles de destrucción económica mundial. No estamos simplemente ante una crisis política más. Estamos presenciando el desmoronamiento catastrófico de un eje de poder transcontinental que ha decidido jugar su última carta desesperada. La Casa Blanca ha elevado su nivel de alerta militar a un estado de preguerra, una situación que no se veía desde los momentos más tenebrosos de la crisis de los misiles. Cada segundo que pasa, la información que Maduro comienza a escupir bajo los intensos interrogatorios hace que los cimientos del Kremlin tiemblen, pues se rumorea que el dictador está dispuesto a delatar cada ruta secreta del narcotráfico internacional y cada envío masivo de oro ilegal que financió directamente las operaciones militares de Rusia en el extranjero. La desesperación en Moscú es total, porque saben que Maduro es una bomba de tiempo que ya ha comenzado a estallar. La evidencia encontrada en los servidores privados de la inteligencia venezolana es tan devastadora que ha sido clasificada como el secreto de Estado más peligroso de la era contemporánea. Estamos hablando de una red de lavado de activos que no solo involucra a las cúpulas del chavismo, sino que extiende sus tentáculos hasta los rincones más oscuros del sistema financiero en Hong Kong, Dubái y las islas del Caribe. Las cifras que inicialmente se estimaban en miles de millones, ahora se han multiplicado exponencialmente hasta alcanzar la aterradora suma de $1,5 billones, un capital robado
que ha dejado a la nación de Venezuela sumida en una miseria absoluta, mientras sus líderes acumulaban fortunas que podrían haber financiado el presupuesto de 10 países europeos juntos durante un año entero. Pero el verdadero terror para el Kremlin no reside únicamente en el dinero, sino en lo que el video filtrado revela sobre los planes nucleares secretos. En esa grabación de alta resolución que Rusia ha intentado borrar de todos los servidores satelitales, se observa a Vladimir Putin discutiendo personalmente con Nicolás Maduro la instalación de plataformas de lanzamiento de misiles hipersónicos ocultas en las selvas vírgenes del Amazonas venezolano. Esta es la razón por la cual la amenaza de Putin a Washington ha escalado a niveles de pánico nuclear. El presidente ruso ha sido captado en audio diciendo que si los agentes estadounidenses no liberan a Maduro y devuelven el control de las bases estratégicas, Moscú activará el protocolo perímetro, también conocido como la mano muerta, un sistema de represalia automática que no requiere intervención humana para lanzar ojivas nucleares sobre los centros de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras tanto, en las instalaciones de detención secreta, el estado mental de Maduro es un espectáculo de horror puro. El exdictador ha pasado de los gritos de poder a los sollozos de un hombre quebrado, asegurando que es víctima de un complot intergaláctico, mientras destruye cada objeto que le entregan para su alimentación, desde bandejas de metal hasta los propios muebles de su celda reforzada. Los analistas psiquiátricos, que lo observan a través de cámaras térmicas las 24 horas del día, informan que el nivel de paranoia de Maduro es tan alto que ha comenzado a morderse sus propios brazos, alegando que le implantaron rastreadores microscópicos durante su extracción quirúrgica. La Casa Blanca no ha cedido ni un milímetro y, por el contrario, ha autorizado el despliegue de 3 grupos de ataque de portaaviones hacia el Atlántico Sur, creando un muro de acero impenetrable frente a cualquier intento de rescate ruso. Las comunicaciones diplomáticas entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa ruso se han cortado por completo, dejando al mundo en un vilo que se siente como el preludio del apocalipsis definitivo. No es solo la caída de un hombre, es el colapso de un imperio criminal que usó a todo un país como escudo humano para sus ambiciones de dominación global y la exportación de terrorismo de Estado. Los datos económicos muestran una caída libre de la moneda rusa y el cierre inmediato de todas las embajadas occidentales en territorio aliado del Kremlin. Un movimiento que sugiere que el conflicto armado es inminente. La tensión es tan densa que se puede palpar en el aire de cada capital del mundo, donde la gente espera el siguiente movimiento en este ajedrez geopolítico que ahora se juega con vidas humanas por cientos de millones, mientras el video prohibido sigue reproduciéndose en las sombras de la red profunda, confirmando que la paz mundial pende de un hilo extremadamente delgado y oxidado por la traición. La oscuridad informativa que rodea al video prohibido ha sido finalmente fracturada por una filtración masiva originada en los servidores del Directorio Principal de Inteligencia de Rusia. Este material, que el Kremlin ha calificado como una ofensa de guerra capital, no es simplemente una grabación de amenazas, es el registro visual de la Operación Neptuno Rojo, un plan de contingencia que contempla la destrucción total de las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos en caso de que la hegemonía rusa en el Caribe se vea comprometida. En este video de alta fidelidad se observa a Vladimir Putin rodeado de su Estado Mayor Conjunto, señalando mapas tácticos de Venezuela donde se han camuflado silos de misiles hipersónicos bajo la fachada de centros de ayuda humanitaria y complejos industriales financiados por el Banco Central ruso. La magnitud de esta traición geopolítica ha dejado a los analistas del Pentágono en un estado de parálisis temporal, pues los datos extraídos del maletín personal de Maduro indican que ya existen más de 500 ojivas de corto
y mediano alcance, apuntando directamente hacia el Capitolio y los centros logísticos de Florida. Mientras el mundo observa con horror cómo se desvelan estos planes de aniquilación, la situación dentro de la unidad de confinamiento de Nicolás Maduro ha alcanzado un punto de no retorno. Los informes médicos filtrados de manera clandestina describen a un hombre sumergido en una psicosis profunda y violenta. Maduro ya no solo grita, ahora afirma ser la reencarnación física de fuerzas ancestrales, exigiendo que se le rinda culto mientras se arranca los cabellos y golpea su cabeza contra el cristal blindado de 3 capas de su celda. El nivel de degradación mental es tan severo que ha comenzado a pintar las paredes de su prisión con su propia sangre, dibujando mapas incoherentes y nombres de generales rusos a quienes acusa de haberlo vendido como un peón sacrificable en una partida de ajedrez mundial. La respuesta de Washington ha sido un despliegue de fuerza sin precedentes históricos, movilizando a más de 250,000 efectivos de la Infantería de Marina hacia las fronteras marítimas de Venezuela y activando el protocolo de defensa contra armas de destrucción masiva en todo el territorio continental. Los expertos económicos advierten que estamos ante el fin del sistema financiero tal como lo conocemos, pues el descubrimiento de que el régimen de Maduro lavó más de 2 billones de dólares a través de criptomonedas vinculadas a la inteligencia rusa ha provocado un colapso en las plataformas de intercambio globales, borrando de un plumazo los ahorros de millones de ciudadanos en cuestión de segundos. El video que Rusia no quiere que el mundo vea también muestra una faceta desconocida de la alianza entre Moscú y Caracas, revelando laboratorios de guerra biológica ocultos en la cuenca del Orinoco, donde científicos rusos y venezolanos experimentaban con patógenos modificados genéticamente para ser lanzados sobre poblaciones civiles. Esta información ha convertido a Maduro en el testigo más peligroso de la historia de la humanidad, alguien que posee los códigos para desmantelar todo el aparato de terror global construido por Putin durante las últimas 2 décadas. La tensión es tan insoportable que las líneas telefónicas rojas entre las potencias están permanentemente ocupadas, no para buscar la paz, sino para calcular el daño mutuo a seguro en caso de un primer ataque. El silencio de las naciones aliadas de Rusia es atronador. Mientras la flota rusa del norte se dirige a máxima velocidad hacia el sur, desafiando los bloqueos navales, con órdenes directas de disparar ante cualquier intento de interceptación. El destino del planeta parece estar ligado a la cordura de un dictador caído que en su celda oscura sigue riendo histéricamente mientras el mundo se prepara para el estallido final de una guerra que nadie podrá ganar. La escalada militar ha alcanzado el punto de ebullición absoluta y el video prohibido revela que el Kremlin no solo protegía a Maduro, sino que utilizaba el territorio venezolano como un gigantesco centro de reabastecimiento para bombarderos estratégicos Tupolev 160 capaces de portar misiles de crucero nucleares que ahora mismo se encuentran en patrullas constantes a pocos kilómetros del espacio aéreo estadounidense. Mientras el Pentágono monitorea estos movimientos con una ansiedad creciente, los detalles del interrogatorio a Nicolás Maduro siguen filtrándose gota a gota, revelando que el exdictador ha comenzado a confesar la existencia de una red de espionaje masiva que operaba desde el corazón mismo de las Naciones Unidas en Nueva York, financiada íntegramente con más de 300,000 millones de dólares provenientes del tráfico de uranio ilegal extraído de las minas del Arco Minero en el sur de Venezuela. La locura de Maduro ha tomado un giro aún más siniestro y perturbador. Los informes de los guardias de alta seguridad indican que el prisionero pasa las noches enteras hablando con una silla vacía, convencido de que el espíritu de Hugo Chávez le está dictando las coordenadas exactas
para un contraataque continental masivo. Sus ataques de ira son tan violentos y frecuentes que ha tenido que ser sedado con dosis de tranquilizantes que matarían a un animal de carga, pero incluso bajo el efecto profundo de los fármacos, ha susurrado nombres de banqueros internacionales y líderes políticos europeos de primer nivel que recibieron sobornos por un total combinado de 500.000 millones de dólares para ignorar deliberadamente las violaciones a los derechos humanos durante más de una década. En Moscú, la retórica de guerra ha pasado finalmente de las palabras a los hechos consumados. Vladimir Putin ha firmado un decreto de movilización total de todas las reservas estratégicas, una medida desesperada que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, y ha ordenado que todos los complejos industriales rusos pasen a un régimen de economía de guerra total de 24 horas al día. La amenaza lanzada contra Washington es explícita y aterradora. Si no se produce un canje de prisioneros inmediato que incluya la devolución incondicional de Maduro y el cese total de las investigaciones sobre el oro ruso oculto en las bóvedas de Caracas, el Kremlin autorizará el uso de armas de pulso electromagnético de última generación para apagar permanentemente la infraestructura eléctrica de toda la costa este de los Estados Unidos. La tensión sin precedentes en las bolsas de valores ha provocado el cierre indefinido de Wall Street para evitar un desplome total, mientras que el precio del oro ha subido un 500% en menos de 6 horas, reflejando el pánico absoluto de una sociedad global que ve la sombra de una guerra termonuclear proyectarse sobre el horizonte. Los analistas de inteligencia de élite sugieren que el video que Rusia intenta censurar a toda costa contiene grabaciones comprometedoras de Maduro entregando personalmente maletines con códigos de seguridad de redes de defensa americanas robados mediante ciberataques coordinados por piratas informáticos rusos de élite que operaban desde bases secretas instaladas en la isla de Margarita. Cada palabra, cada balbuceo que sale de la boca de un Maduro mentalmente quebrado es un clavo más en el ataúd de la paz global y la estabilidad de las potencias. El mundo entero contiene la respiración ante la posibilidad inminente de que un solo error de cálculo táctico en las aguas internacionales del Caribe desate una tormenta de fuego y destrucción que borre siglos de civilización humana en cuestión de minutos, todo por los oscuros secretos enterrados en la psique colapsada de un hombre que una vez se creyó invencible y que hoy no es más que el trofeo de guerra más costoso y peligroso de la historia de la humanidad. La movilización de ojivas químicas hacia la frontera con Colombia añade una capa extra de horror a este escenario de fin de los tiempos, demostrando que el régimen caído estaba dispuesto a aniquilar a toda la región antes que entregar el poder. La situación ha escalado a un punto de no retorno donde el Mar Caribe se ha transformado en un tablero de guerra real y letal. El video prohibido, que ahora circula en fragmentos protegidos por satélites de inteligencia militar, revela una verdad aún más aterradora: la existencia de la Operación Apocalipsis Tropical, un plan diseñado por el alto mando ruso para convertir a Venezuela en una base de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales disfrazados de depósitos de combustible civil. La inteligencia de señales de los Estados Unidos ha interceptado comunicaciones cifradas donde se confirma que, antes de su captura, Nicolás Maduro autorizó el despliegue de ojivas nucleares tácticas en camiones de carga pesada que actualmente circulan por las carreteras del interior de Venezuela, convirtiendo a todo el país en un escudo humano móvil, mientras el mundo observa con un pavor absoluto el estado físico y mental del prisionero más vigilado de la Tierra. Se ha degradado hasta niveles que desafían la comprensión médica. Nicolás Maduro ha entrado en una fase de delirio místico agresivo, asegurando que ha recibido una señal divina
para activar un mecanismo de autodestrucción oculto bajo la ciudad de Caracas, un sistema de demolición masiva que, según sus gritos histéricos, podría sepultar a más de 6 millones de personas bajo los escombros en cuestión de segundos. Los sensores biométricos instalados en su celda registran picos de adrenalina y actividad cerebral que sugieren una desconexión total con la realidad, mientras el exdictador intenta desesperadamente comunicarse con sus antiguos aliados mediante códigos gestuales que solo la inteligencia cubana podría descifrar. La cifra de la malversación total ha sido actualizada tras el análisis de las computadoras cuánticas del Departamento del Tesoro, alcanzando la inimaginable suma de 5 billones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las potencias mundiales combinadas y que fue utilizada para financiar una red de bases subterráneas en todo el continente americano. En el frente diplomático, Rusia ha lanzado un ultimátum final de 60 minutos. Si el Comando de Operaciones Especiales de Washington no detiene la extracción de datos del cerebro electrónico de Maduro, Moscú autorizará el hundimiento selectivo de portaaviones estadounidenses mediante el uso de torpedos de cavitación supercrítica Poseidón, armas capaces de generar tsunamis radiactivos que borrarían del mapa ciudades costeras enteras. La tensión en la frontera colombo-venezolana es dantesca, con más de 1 millón de soldados en estado de alerta máxima y el despliegue de drones de ataque rusos que ya han realizado incursiones de reconocimiento disparando proyectiles de advertencia contra puestos fronterizos. El video que Putin intentó destruir muestra una reunión secreta en una isla privada del Caribe donde se pactó el intercambio de tecnología nuclear iraní por petróleo venezolano, una alianza de terror que buscaba desestabilizar por completo el orden occidental. La economía global ha dejado de funcionar, las transacciones internacionales están suspendidas y las poblaciones civiles en las grandes metrópolis han comenzado a evacuar hacia refugios subterráneos ante la inminencia de un intercambio de fuego nuclear. Maduro, en su encierro, ha comenzado a cantar himnos de guerra en un idioma que nadie reconoce, mientras golpea rítmicamente las paredes de su celda, generando una frecuencia vibratoria que los técnicos temen que sea una señal de activación para células durmientes de terrorismo biológico esparcidas por todo el mundo. El enfrentamiento naval en el Atlántico ha dejado los primeros restos de naves de reconocimiento destruidas, marcando el inicio de las hostilidades abiertas entre las dos superpotencias más grandes del planeta por el control de los secretos de un hombre que ha perdido todo rastro de humanidad y que ahora es el catalizador de una catástrofe que podría extinguir la vida tal como la conocemos en menos de 24 horas. El momento de la verdad absoluta ha llegado y el mundo se encuentra en un estado de parálisis colectiva ante la filtración final del video que Rusia intentó enterrar bajo un manto de sangre y fuego. En las últimas horas, la inteligencia de los Estados Unidos ha verificado que la cifra total de la malversación y el saqueo sistemático perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro no se detiene en los 5 billones, sino que alcanza la espeluznante y absurda cantidad de 10 billones de dólares, un capital que representa la riqueza acumulada de generaciones enteras de latinoamericanos, ahora convertida en combustible para la maquinaria de guerra más destructiva que la humanidad haya conocido. En el video final que el Kremlin ha tratado de bloquear mediante ataques cibernéticos masivos a la red global, se observa a Vladimir Putin en un búnker subterráneo en los Urales, emitiendo una orden directa a sus comandantes de submarinos nucleares para que activen los protocolos de lanzamiento inmediato si el rastro de Maduro se pierde definitivamente en el sistema judicial estadounidense. La amenaza es de una magnitud sísmica. Rusia está dispuesta a sacrificar
la existencia misma de la civilización, antes que permitir que Maduro revele la ubicación exacta de las 7 cámaras acorazadas ocultas bajo el hielo de la Antártida, donde se rumorea que se encuentra el tesoro personal del dictador, compuesto por miles de toneladas de oro puro y diamantes de sangre. Mientras tanto, el estado de Nicolás Maduro en su confinamiento de alta seguridad ha cruzado la frontera de cualquier diagnóstico psiquiátrico conocido. El hombre que una vez bailaba mientras su pueblo moría de hambre, ahora se arrastra por el suelo de su celda, devorando sus propias prendas de vestir y gritando en una lengua muerta que los expertos en lingüística forense identifican como un antiguo dialecto utilizado en rituales de sacrificio. Maduro ha perdido más de 40 kilos de peso en una semana y sus ojos reflejan un vacío aterrador mientras asegura que tiene implantada una bomba de cobalto en su propia columna vertebral que se activará si su corazón deja de latir, una afirmación que ha obligado a los equipos médicos a mantenerlo conectado a máquinas de soporte vital las 24 horas del día para evitar una explosión que contaminaría todo el hemisferio norte. Washington ha respondido declarando un estado de ley marcial internacional en las rutas marítimas del Caribe y ha posicionado sus bombarderos furtivos invisibles a los radares directamente sobre las principales ciudades rusas, creando un equilibrio de terror que podría romperse con un solo suspiro. El análisis de los expertos geopolíticos más prestigiosos del planeta coincide en que este es el fin de la era de la diplomacia y el inicio de la era del exterminio total si no se llega a un acuerdo que parece imposible. El video prohibido termina con una imagen que ha helado la sangre de los líderes mundiales. Una flota de drones kamikazes con ojivas químicas despegando desde bases secretas en la selva venezolana con destino a las principales capitales de Europa y América. ¿No hay marcha atrás? La caída de Maduro ha desencadenado un efecto dominó que está derribando cada pilar de la estabilidad global. Y la única pregunta que queda en el aire es ¿quién sobrevivirá para contar la historia del día en que el mundo casi desaparece por la ambición desmedida de un tirano y su protector? La tensión es tan insoportable que las comunicaciones civiles han sido cortadas en un 90% para dar prioridad a los comandos militares, mientras el cielo se tiñe de un color rojizo que muchos interpretan como la señal definitiva del fin de los tiempos. La historia juzgará estos momentos como la hora más oscura de la raza humana, donde el destino de miles de millones de personas quedó sellado por los secretos ocultos en una grabación que Rusia nunca quiso que viéramos.